Bueno, vamos a presentar a la doctora Erika Mariela Gil García. La doctora es médico hematólogo, egresada del Centro Médico Nacional La Raza. Allí se desempeña como profesora en medicina transfusional de currícula de residencia médica de patología clínica y labora en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde es médico adscrito al Banco de Sangre. Es doctorante en alta dirección en el Centro de Estudios de Posgrado del Estado de México y socia activa de AME y de la ASFA. Ha trabajado como asesor técnico en aféresis en México y en Colombia. La doctora Erika Gil nos va a hablar sobre aféresis terapéutica y sus principales indicaciones. Bienvenida. Hola, buenos días. Agradezco a la agrupación el participar con ustedes en esta plática, nada más con este avance. Ok, lo que vamos a revisar el día de hoy es acerca de aféresis terapéutica. Es un procedimiento que, como todos sabemos, se llama terapia coadyuvante. Sin embargo, en algunos casos, aunque fue clasificado como una terapia de curación definitiva, el día de hoy, conociendo la fisiopatología de las diferentes enfermedades, sabemos que es una terapia que probablemente sea curativa de tipo transitorio, porque, por ejemplo, en el caso de PTT o síndrome de Guillain-Barré, haciendo el seguimiento de la casuística, en algunos casos, entre el 15 al 20% de los casos que remitieron originalmente con recambio plasmático, pueden tener una recaída y después comportarse como refractarios, de tal manera que lo que en antaño decíamos que eran las dos partes de las enfermedades que se curaban con el recambio plasmático, hoy haciendo seguimiento sabemos que es una terapia de tipo coadyuvante y que seguramente tienen que entrar otro tipo de terapias. Bien, ¿qué vamos a revisar en estos 45 minutos? Un poco de historia, las definiciones, cuáles son los procedimientos que tenemos actualmente, indicaciones, cuál acceso vascular elegir dependiendo la edad del paciente que vamos a someter a este procedimiento, la anticoagulación y qué complicaciones podemos tener con ella, así como el manejo de las evidencias científicas que tenemos ahorita en publicaciones, complicaciones y conclusiones. Bien. En realidad sabemos que la aféresis no es algo muy reciente, que en México lo estemos utilizando recientemente es otra cosa. En realidad desde 1914 se hace la publicación del primer caso de lesión en plasma y un médico bioquímico en Estados Unidos hace el primer recambio plasmático y este primer recambio plasmático lo lleva a cabo con cristal, con botellas de cristal, haciendo extracciones, centrifugándolas, sacando el compartimento que él veía como tóxico, que era el plasma, porque lo veía muy oscuro. En estudios previos habían hecho la separación de la sangre. Acuérdense que cuando nacen los bancos de sangre a nivel de la Primera Guerra Mundial, se hacía la transfusión de la sangre total. Sin embargo, se obtenían de botellas de cristal y estas botellas, cuando las dejaban por sedimentación, se separaba la sangre y veían el comportamiento celular y uno aparentemente no celular, pero era a grosso modo las investigaciones que ellos tenían. Se percataron que ese compartimento amarillo, que ahora sabemos que es el plasma, cuando hay alguna entidad, alguna enfermedad, alguna infección, etcétera, etcétera, ese plasma cambia de color. De hecho, nosotros de manera común lo vemos en los pacientes que tienen hipertrigliceridemia, este plasma lo llegamos a ver blanco. De tal manera que este médico que hace el primer recambio plasmático en 1914, de hecho está aquí la publicación en la literatura. Él hace esta terapia con éxito y lleva al paciente a recuperarse. El problema que él tenía era un problema aparentemente inmune y se sospecha que aparentemente era un lupus. Esta es la fotografía del médico, del primero al que se le atribuye este procedimiento y quien acuña además el término de aféresis, que proviene del griego que significa separación o remoción. En 1940, tras conocer un poco más sobre el procesamiento de la sangre, hace la separación de del plasma, la albúmina, mediante métodos meramente físicos, mete en alcohol etílico y hace la obtención de la albúmina
teniendo por primera vez en el mercado los hemoderivados. En 1950, Glass permite eliminar los receptores de la sangre que son de contenido de vidrio a bolsas plásticas, lo que facilita mucho este tipo de terapia. En 1960 se hace la publicación ya formal de un recambio plasmático en paciente con hiperviscosidad por una macroglobulinemia de Waldenström. 1966, primer paciente con leucemia mieloide crónica en crisis blástica, una hiperleucocitosis con leucostasis cerebral, entran a leucorreducción y es aquí un primer procedimiento de citorreductiva que se reporta en la literatura. En el 79, en Chicago, se hace el primer consenso, ya había muchos grupos en Estados Unidos realizando esta terapia y se hace un consenso tratando de uniformar criterios. En el 90 se forma en el 82 se instaura lo que es la Asociación Americana de Aféresis Terapéutica. En el 90 se instaura la Asociación Mundial de Aféresis Terapéutica y hasta el 96 se conforma lo que es la Asociación Internacional de Aféresis Terapéutica. Por lo tanto, ¿de qué es lo que se trata este procedimiento? Recuerden, aféresis simplemente significa separar o remover. ¿Qué es una terapia extracorpórea? Por lo tanto, deberá tener una finalidad terapéutica y para nosotros prescribirla tenemos que tener un fundamento fisiopatológico de por qué lo vamos a hacer. Esa es la primera primicia para que sea algo terapéutico. Requerimos un acceso vascular, una anticoagulación, un reemplazo de lo que vamos a extraer y finalmente un impacto directo en la morbimortalidad. ¿Cuántos tipos o cuántas variedades de procedimientos tenemos? Tenemos dos. En el rubro de aféresis tenemos la colecta de componentes para la parte transfusional, pero también tenemos el procedimiento terapéutico. Obviamente no es motivo ahorita de la charla, por eso no me voy a quedar aquí, pero recuerden que la obtención de células progenitoras pueden ser tanto como donantes como terapéuticas. En un trasplante autólogo entran como terapéuticas. Con respecto a las modalidades de las aféresis que tenemos hoy en día en el mercado, la más conocida o la más difundida por todos los años ha sido el recambio plasmático, que puede ser el reemplazo del plasma enfermo por plasma sano o bien una solución de sustitución que es solución salina con albúmina. Tenemos la modalidad de inmunoabsorción, filtración selectiva, uso de filtros de absorción de colesteroles, la eritrocitoaféresis de recambio, columnas de microglobulina beta 2, el recambio plasmático de alto volumen, la reoaféresis. Tenemos la citoaféresis de absorción, como es la extracción de neutrófilos enfermos, como en el caso de CUSI y Crohn, la citorreductiva de las diferentes leucocitos, ya sea rojos o bien plaquetas, la colecta de células progenitoras hematopoyéticas y la fotoaféresis, que por cierto aquí tenemos una persona que lleva a cabo la fotoaféresis en pacientes con enfermedad de Lyme. Estaba comentando el doctor Morales, muy interesante lo que están haciendo en su centro. En fin, ¿cuál es el caso aquí de que nosotros tengamos el punto blanco sobre cuál vamos a tratar? Esto es, si la patología se engloba directamente entre las células de los eritrocitos y tenemos un incremento en ella, podemos llevar a cabo la reducción de estas células. La ventaja es que el eritrocito, al momento de ser removido del compartimento intravascular y entrar una solución de reemplazo expansora, como es la solución albúmina al 5%, el vaso no registra la pérdida de la célula, por lo tanto, no hay la información de pérdida de células eritrocitarias tan rápido al riñón, no hay esa información de hipoxia y por lo tanto va a tardar mucho más el riñón en producir eritropoyetina y volver a elevar la cantidad de eritrocitos que se estaban formando. Esto lo vemos muy frecuentemente en los pacientes epocosos, en los cuales con sangrías convencionales de 500 mililitros de toda la sangre, los tenemos una vez a la semana si lo hacemos de esta forma, pero si hacemos una eritrocitoaféresis reductiva, este procedimiento, si lo hacemos bien calculado, podemos extraer de una persona de 70 kilos de 1,000 a 1,200 mililitros de eritrocitos y haciendo una nueva reducción hasta en 6 meses. Por eso es importante saber el objetivo blanco. En el caso de los leucocitos, aquí adelante vamos a ver un caso clínico interesante, podemos llegar a salvarle la vida si nosotros entramos en el momento preciso de estos pacientes, y esto es saber cada cuándo puedo yo sacar estos leucocitos y hasta qué cantidad de leucocitos es adecuado
líquido que yo pueda extraer sin descompensar al paciente y sin que llegue a la muerte. También para plaquetas, así como en el plasma, todas aquellas sustancias que se encuentran en el torrente plasmático, ahorita vamos a ver cuáles son estas, podemos entrar en terapéutica. Algo importante que nosotros tenemos que conocer es la distribución de las densidades de la sangre. ¿Por qué es importante conocer el peso de cada una de las células? Porque dependiendo el peso es como vamos a tener nosotros la distribución de la sangre al momento de entrar al separador celular, que se haga la centrifugación y que se haga la separación de cada uno de estos elementos. Normalmente el separador nosotros tendemos a meter los datos, el equipo hace la corrección o el ajuste en automático, sin embargo hay variables que si nosotros no las conocemos, el separador va a caer o va a incidir en el mismo punto porque está programado para llegar a esa densidad. ¿Cuáles son estos parámetros? El hematocrito, capas altas leucocitarias, capas altas de plaquetas o bien que nosotros estemos metiendo datos erróneos. Esto es, por ejemplo, si nosotros queremos decirle al separador que el paciente tiene 1.000.000 de plaquetas y solo tiene 500.000, el separador va a hacer un ajuste erróneo y va a empezar a extraer pues puro plasma, no va a extraer las plaquetas que nosotros estamos haciendo. Sin embargo, estos separadores tienen sensores y muchas veces una de las alertas que nos marca nos dice la célula escogida no se está censando en la cámara, a eso se refiere, a que no está colectando el tipo de célula que nosotros programamos. Por eso es muy importante cuando el separador nos da las alarmas que chequemos qué es lo que nos está ubicando. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros en el caso del compartimento del plasma? Bueno, en el caso del plasma vamos a entrar a una separación con componentes celulares, vamos a hacer la remoción del plasma enfermo con una solución de reemplazo para dejar células con la solución de reemplazo. ¿En qué casos? En el caso de autoanticuerpos, en el caso de anticuerpos específicos, complejos antígeno-anticuerpo, para proteínas y algunas otras globulinas, lipoproteínas y citocinas, como en el caso de choque séptico, es ahora una de las indicaciones de alta recomendación y que seguramente en estas guías de ASFA 2018 vamos a ver que se van a mover como una primera línea de terapia. Citorreductiva y en el caso de envenenamientos. Ahora bien, en el caso